Buen día a todos. Hoy les voy a explicar lo que es el informe de evaluación psicológica, su diagnóstico y su redacción. Y primero, antes que todo, les quiero explicar qué es el informe psicológico. El informe psicológico es un documento que presenta los resultados y conclusiones obtenidas del proceso de evaluación psicológica de un paciente. La evaluación psicológica tiene como objetivo recopilar, analizar e interpretar la información que es importante y relevante sobre una persona a propósito de comprender y predecir, sobre todo intervenir en sus problemáticas o sus necesidades. Este informe es fundamental para los psicólogos, ya que este nos ayuda a establecer el tratamiento adecuado para ciertos casos. También este debe que estar muy bien organizado y debe que ser claro, sobre todo enfocado a resolver las problemáticas identificadas en el paciente. Para elaborar un informe psicológico, lo que siempre se debe que tener en cuenta es a quién va dirigido, para qué se necesita y sobre todo el tipo de informe que es. Estos elementos van a contribuir a que la estructura del informe y la organización de la información sea adecuada. También es muy importante tener en cuenta el consentimiento del paciente, ya que dentro de este debe que estar consciente de que toda la información que se va a tener va a ser utilizada para un diagnóstico y una intervención hacia sus necesidades. Y también se debe clarificar de que esta es confidencial y que no se va a divagar la información que aquí se ocupe. Existen diferentes tipos de informes psicológicos. Dentro de estas, se pueden clasificar dependiendo de algunos ámbitos. Por ejemplo, puede ser según el ámbito de aplicación. Dentro de esto se encuentra el clínico, que su objetivo principal es diagnosticar trastornos psicológicos, también como planificar tratamientos e intervenciones terapéuticas. Se puede utilizar en la psicoterapia, en la psiquiatría y en algunos centros de salud. También se puede encontrar en el ámbito educativo. En este se encarga de identificar ciertas dificultades de aprendizaje, de necesidades especiales o algún problema de desarrollo intelectual. Se aplica sobre todo en escuelas, en servicios de orientación educativa y en programas de inclusión. El otro ámbito sería el laboral o organizacional. Este se encarga de evaluar competencias de personalidad o aptitudes que estén relacionadas con el desempeño laboral de las personas que están solicitando un empleo. Dentro de esta se ocupa en recursos humanos, en empresas y también en servicios de capacitación. Otra forma de clasificar los informes es según su propósito. Dentro de este está el diagnóstico. Este se, Su objetivo es identificar un trastorno o un problema psicológico concreto. Este puede incluir un análisis detallado de los síntomas y las posibles causas. El segundo tipo es el de orientación. Su objetivo es brindar recomendaciones prácticas acerca de si es necesario establecer algún diagnóstico clínico. Por ejemplo, en el área de la orientación vocacional en las escuelas, puede ser en adolescentes. La tercera, según su propósito, es la intervención. Se centra en planificar o un tratamiento o una intervención específica en un paciente. Y la última sería el seguimiento o la evolución del diagnóstico del paciente. Se encarga de evaluar los cambios en la persona tras la intervención. Y en otro ámbito que está un poco alejado a lo clínico es el pericial, que se realiza en contextos legales y se centra en aspectos específicos del caso, pero en esto viene en casos legales. Dentro de el siguiente aspecto es el diagnóstico en la evaluación psicológica. Este consta de pasos, los cuales son el primero que nada, la entrevista inicial, que es recopilar información personal, familiar, social y laboral. También académica, si es que estamos hablando de un adolescente o un niño. En esta, pues, nos sirve para identificar el motivo de la consulta y las expectativas que tiene nuestro paciente.
El segundo paso sería la aplicación de las técnicas y los instrumentos. Dentro de estas se pueden aplicar diferentes tipos de pruebas o técnicas. Están las pruebas psicométricas, que estas son cuantitativas y se miden aspectos que son cuantificables, como por ejemplo la inteligencia, la personalidad, entre otros aspectos. También están las técnicas proyectivas, que son más cualitativas, y estas se encargan de analizar aspectos subjetivos o inconscientes del paciente. Y también nos podemos basar en la observación conductual, que esta se basa en registrar los comportamientos en los contextos relevantes. El tercer paso es el análisis de resultados. Este se encarga de comparar los datos obtenidos en ciertas normativas estandarizadas, por ejemplo, buscar patrones o discrepancias significativas en la conducta del paciente. El cuarto es la formulación de un diagnóstico como tal. En esta nos tenemos que basar en manuales diagnósticos. El más conocido es el DSM-5 o es el que más se ocupa los psicólogos, pero también está el CIE número 11, y que con estos podemos establecer un diagnóstico clínico más exacto y nos van a ayudar a determinar ciertos factores que contribuyen a este problema o situación. Y el último paso es la elaboración de las recomendaciones. En pues nosotros proponemos estrategias de intervención, también así como derivaciones, si es necesario derivar al paciente con un psiquiatra o si se necesita dar seguimiento con otro de la salud. Y también esto va a depender según las necesidades que se han identificado en el paciente. La estructura de un informe es, primero que nada, tiene que incluir los datos del paciente. En todo documento formal se necesitan siempre los datos de identificación del paciente. Estos son, por ejemplo, el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el lugar donde nació, la escolaridad, su ocupación, el estado civil, el número telefónico, la dirección. También es muy importante añadir quién lo refiere, la causa, bueno, eso viene más después, pero también la fecha en que ingresó y si es necesario el número de citas. El segundo apartado dentro de un informe son las pruebas que se van a administrar. Esto va a depender también dependiendo a lo que el paciente haya acudido. Por ejemplo, pueden aplicarse tanto pruebas de inteligencia como pruebas de perceptomotoras o de daño orgánico. Algún ejemplo de estas son Bender o Vendome. De inteligencia son Raven y Thermal Merrill, entre otras. Y también las de personalidad, que estas pueden ser estructuradas o psicométricas o proyectivas. Y estas pueden ser 16 FP o la figura humana, entre otras. El siguiente apartado es uno muy importante, que es el motivo de consulta o por el que acudió ahí. Aquí se va a describir detalladamente por qué fue que el paciente acudió a nosotros, las razones por las que fue referido, si es que fuera por que alguien lo refirió, también el cuadro sintomatológico que presenta y el por qué requiere atención. También la frecuencia, el motivo de consulta, si es que no es está íntimamente relacionado con un diagnóstico previo que le hayan hecho. Puede ser que él esté negando por lo que va realmente y entonces esto se debe que indagar más para tener el motivo de consulta real. El siguiente apartado es la descripción del paciente. Dentro de esta se describen las observaciones generales, cómo se ve que se comporta el examinado en el momento la, de la aplicación de la prueba, si es el caso. Por ejemplo, si cooperó, si se esforzó, si prestó atención. También, por ejemplo, otros aspectos como el habla, si hubo una fluidez o si su vocabulario fue extenso, si fue muy reducido, si estuvo de acuerdo de realizar la prueba, incluso porque muchas veces lo hacen obligadamente. También si la forma en que habla va de acuerdo a su nivel académico y cultural, o si está por debajo del nivel o por encima. También si fue espontáneo, su estado de ánimo, lo cual es muy importante, y todo esto se va a anotar en el examen mental. Si manifestó ansiedad, alguna otra impresión, la forma en que va vestido, lo cual también nos dice mucho, su lenguaje no verbal y todos estos aspectos que nos aportan mucha información a pesar de que parezcan no aportarla.
Dentro de esta descripción también se debe que hacer detalladamente por ejemplo, el familiograma en el cual se hace para conocer el origen del evaluado, por ejemplo, su contexto familiar, si es que esto está influyendo en los problemas a los que acude el paciente, qué lugar ocupa dentro de la familia, su historia clínica, algunas enfermedades que podrían ser hereditarias y él podría estar propenso a padecerlas, entre otras cuestiones. Después, otro apartado que también es importante son los resultados de la prueba. Esto va a depender de la prueba que se haya aplicado y también el tipo que se le haya aplicado. Por ejemplo, si fue de inteligencia, se va a anotar su CI, si fue de daño orgánico cerebral, si dentro de al aplicar estas pruebas se detectó algún daño tanto orgánico, cerebral, de ánimo, entre otras cosas, un trastorno mental inclusive. Si fue para orientación vocacional y pues depende del objetivo del que se evaluó. Si hubo insight, esto se refiere a que el paciente logró darse cuenta de los problemas que tiene, si presentó algún mecanismo de defensa, lo cual le prohibía a expresar abiertamente cómo se sentía, entre otras cuestiones. También está el siguiente apartado, que son las recomendaciones o sugerencias. En estas deben que ser claras y deben que ser transcritas por nosotros, los psicólogos. Deben ser claras, concretas y estas siempre son individualizadas, ya que cada paciente, como sabemos, es único y sus problemas pues van adaptados a sus necesidades y a su personalidad también. El tratamiento y el pronóstico, si es bueno o malo y cómo podemos sobrellevarlo. Y bueno, este es optativo, pero también se puede utilizar un resumen sobre todo lo que habla el informe, pero debe ser muy corto, muy breve, de por lo menos solo un párrafo, no más, ya que luego puede volverse muy tedioso. En cuanto a la redacción del informe, pues primero que nada se debe que definir el objetivo por el cual fue escrito, como dijimos, por el cual fue referido y esto va enfocado a esto, ya que pues siempre es importante el decir el por qué se hacen las cosas, no solo hacerlos porque sí. También organizar la información debe que estar en orden, no todo revuelto para que así sea más entendible. Se debe que incluir una introducción, desarrollar los temas pues de acuerdo y todos descritos de una manera correcta. También se debe que elaborar una conclusión de todos los resultados que se hayan obtenido con este informe. Se debe que incluir información de la persona que evalúa o evaluador y también de la persona que fue evaluada o el examinado. Y también se debe que indicar las fuentes de información donde fueron sacadas, si es que fue referido por algún otro personal de la salud o si es que toda la información adquirida fue por medio de la entrevista o entre otras cosas. También no se debe que olvidar que el informe se debe realizar respondiendo a todas las interrogantes que surjan por parte del examinado, ya que aquí, pues básicamente ese es el objetivo del informe, darle respuestas al examinado. Y también, pues si es necesario aplicar batería de pruebas psicológicas, pues esta también debe que ser personalizada. Y bueno, el material que se debe que incluir en un informe también va a depender mucho del problema del que se esté evaluando, la finalidad de las pruebas que se aplicaron y las características de la persona a quien se va a entregar el informe. Otros aspectos también a tomar en cuenta es el lenguaje bien definido o específico. Debe que ser también concreto. Por ejemplo, cuando nos referimos a específico, quiere decir que no general, sino que siendo muy específicos a lo que nos estamos refiriendo y no dejarlos como que en lo global. Debe que ser definido y no vago. También concreto y no abstracto, que sea entendible para ellos. También no se debe que sacrificar la claridad, por lo tanto no debemos que abreviar. Por ejemplo, hay siglas que sí se deben que poner tal cual. Por ejemplo, si ocupamos la prueba WISE, esa sí se pone tal cual, pero hay algunas otras cosas que sí debe que ser muy claras y no abreviar.
También debemos que ser claros y no enigmáticos, quiere decir que debemos que decir, por ejemplo, quién dijo esto, cuándo lo dijo, quién es esta persona, para así dejar más en claro todo dentro del informe. Se deben que evitar palabras rebuscadas, evitar palabras que son innecesarias o frases que solamente están de adorno y que no aportan gran información necesaria en el informe. Se debe que agrupar la información que se refiere a lo mismo, a ciertas ideas afines. Por ejemplo, si vamos a decir una idea, que no se vuelva a repetir de diferente manera, sino que todo se agrupe en un solo párrafo o en una sola idea. También se debe que evitar ser crítico o exagerado. Por ejemplo, decir, ¿puedes creer que fue capaz de hacer esta cosa o algo así? Sabemos que como psicólogos debemos evitar juzgar al paciente y solamente ser objetivos. También debemos evitar las exageraciones, por ejemplo, no usar superlativos o ser muy categóricos, por ejemplo, de no existe tal cosa o exagerar las cosas. También se debe que evitar el uso de los ciertos calificativos, como por ejemplo, sobre todo, los que más se usan como bueno o malo. Eso se debe que evitar ya que, como les digo, esto es muy objetivo, entonces debemos que tratar de ser lo más neutros posibles. También usted debe que procurar ser positivo o no, ser positivo o no ser negativo, como les digo. Debemos que ser muy neutros en esta parte, entonces debemos que tratar de verlo desde un punto medio, no irnos de un extremo o hasta otro. Eh, la siguiente, lo siguiente que se va a tratar es lo que debe tener un informe. Pues este debe que estar equilibrado entre datos que son objetivos y entre datos abstractos. Con datos objetivos nos referimos a datos que son comprobables y abstracción que son un poco menos comprobables. La modulación debe que ser no exagerada ni recargada hacia un lado o hacia otro. Lo que les decía, debemos que estar en un punto medio. Tenemos que ser asertivos y modestos y también, sobre todo, interesar al lector. Por lo cual, para interesarlo debemos que usar palabras que se adapten a su lenguaje y también ser lo más específicos posibles para no aburrirlo y que se interese. Ejemplificar, también debemos discutir cada una de las partes del informe y se debe facilitar el proceso de toma de decisiones. Básicamente el objetivo del informe es facilitar el proceso de toma de decisiones tanto del psicólogo que está evaluando como del paciente que es el que está buscando ayuda. Y bueno, al momento de redactar un informe, se debe procurar ciertas cosas, no hacerlas. Por ejemplo, no hablar en presencia de rasgos, es decir, que debemos que hablar perdón, no debemos hablar en ausencia de rasgos, sino en presencia de rasgos. Es decir, no debemos que decir, por ejemplo, le falta tal cosa para esto, ¿no? Sino debemos decir, tiene esta cualidad, por ejemplo. Se debe presentar términos que no se deben presentar términos que no entienda la mayoría, es decir, debemos que adaptarnos al lenguaje colonial o al lenguaje que la mayoría de personas pueda entender. Y, por ejemplo, debemos que aclarar ciertas siglas. También debemos evitar fragmentar la personalidad del examinado, es decir, que se deben interrelacionar los resultados. También se debe que sustentar todos los rumores o toda la información que no haya sido verificada. Y si es que esta información no ha sido verificada, debemos que evitar ponerla. La información también que no aporta, pues eso tampoco debemos que evitarlo. Debemos evitar omitir fuentes de información, por ejemplo, lo que dice tal persona, si es que, como les digo, no está verificado. También evitar hacer afirmaciones que no están comprobadas, por ejemplo, sin usar una aclaración de cómo parece. Como les dije, este es un formato muy formal, entonces debemos que evitar cuestiones de parece o yo creo, sino que debe que irse a lo más certero o lo más comprobado posible. También se debe que evitar incluir información que sea nociva para el examinado, que lo deje en mal o que le dé una versión contraria a lo que está tratando de decir. Evitar las abstracciones, las ambigüedades, también evitar presentar alguna disculpa, alguna rareza, por ejemplo, frases vagas, abstractas o que son palabras inapropiadas. Alguna generalización inapropiada como basarse en datos confiables y suficientes para dar conclusiones.
No presentar regateos, por ejemplo, los datos deben que ser claros para que el informe sea lo más directo posible y lo más firme, es decir, que no nos debe que confundir y debe que ser lo más formal posible. También se deben que evitar presentar cambios repentinos, por ejemplo, frases por ejemplo, ligadas a preparar al lector para el cambio. Se deben que evitar tantos tecnicismos o palabras que, por ejemplo, los psicólogos solo entendamos. Como les dije, debe que ser el lenguaje más entendible para todo público. Se debe que evitar también incluir abreviaturas como etcétera, porque estos pueden resultar engañosos. Y bueno, también se debe que tomar en cuenta que para redactar un informe psicológico, algunos elementos teóricos que debemos conocer son, por ejemplo, la psicodinamia, lo cual se refiere para esta es utilizada para explicar el comportamiento inconsciente del paciente, pues esto fue propuesto por Freud, pero también se debe que tomar en cuenta ya que muchos comportamientos pues son inconscientes y muchos, por ejemplo, mecanismos de defensa o muchas represiones son a base de esto. Y esto nos va a influir, por ejemplo, en la psicogénesis, que es el origen de los síntomas que el examinado presenta. Siempre es importante abordar desde el origen para identificar. Y pues aquí también se deben de tomar en cuenta las consecuencias, por ejemplo, que todo por ejemplo, síntomas, qué es lo que originaron y qué es lo que nos van a llevar a cometer, por ejemplo. Y bueno, esto sería todo sobre el informe psicológico. Espero que lo hayan entendido y pues muchas gracias.